Buenas tardes a todos, espero que estéis bien. Daros las gracias por estar hoy acompañándonos en esta sesión sobre cómo reaccionar ante un ciberataque, conocimientos mínimos en su gestión e implicaciones legales. Y tenemos el placer de tener para dar la formación a Antonio Santos Mayoral. Antonio es coordinador de siniestros líneas financieras en Howden. Tiene un currículum pues, muy extenso, estábamos justamente ahora hablando de su trayectoria, doble grado en Derecho y Administración de Empresas por la Carlos III, máster en acceso a la abogacía y luego ha trabajado pues, en Cuatro Casas y Deloitte. Desde luego, una trayectoria muy amplia y tocando varios palos y ahora mismo pues está haciendo temas de responsabilidad civil, de administradores y de ciberseguridad y por eso hoy tiene un conocimiento muy amplio que nos va a exponer. Muchas gracias, Antonio, y te doy paso. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a la organización por la invitación mostrada. Y bueno, básicamente, bueno, como indicaba Pablo, la idea aquí es trasladar estas primeras pinceladas en materia de ciberseguridad. Ciberseguridad que, bueno, pues ha llevado mis derroteros, mi trayectoria profesional los últimos años, en concreto entre la parte de lo que vamos a denominar D&O y ciberseguridad los últimos 10 años. Y en la parte de cyber, sí que es verdad que no los 10, sino los últimos 4 años, 5. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente en esta sesión lo que pretendemos es hacer una visión general del riesgo que la ciberseguridad tiene para los abogados, para la sociedad, qué coberturas, qué aseguramiento deben existir para de verdad mitigar este riesgo que todas las entidades tienen. Nadie se salva de ello, tanto personas jurídicas como personas físicas. Y a la vez vamos a tratar diversos casos prácticos y un enfoque práctico legal del mismo. Por lo tanto, si todo va bien en tiempo, más o menos calculo acabar sobre 7:15 aproximadamente para poder dar paso a las preguntas que podéis tener, que de hecho os animo a que las hagáis porque en materia de ciberseguridad, por supuesto, hay mucha tinta, mucha literatura al respecto, pero bueno, sí que es verdad que en la práctica muchas veces dice uno cómo se asegura correctamente qué es lo que debe de ver y cómo es su aplicación práctica. Entonces, sin más, voy a dar paso a este índice que, bueno, no deja de ser un numerus clausus por la limitación del tiempo, pero que me permito a que cualquiera que tenga cualquier pregunta me traslade y si afortunadamente hay muchas preguntas y llega el plazo de la hora, pues que me las trasladéis posteriormente por email. Para ello os dejaré al final mis datos de contacto y encantado de poder colaborar y comentar. En primer lugar, vamos a empezar desde un punto de vista macro para saber qué entendemos por ciberseguridad, siguiendo los principales tipos de ataques y el mapa actual de riesgos que existe a nivel mundial. Una vez que ya hemos tratado esa parte macro, vamos a bajar un poquito para ver las relevancias y las cifras del ciberriesgo en España y en el mundo. Y una vez tratado eso, ya al caso, ¿no? ¿A qué opciones se nos presentan para mitigar el riesgo? El seguro es una de las opciones que se presentan, un condicionado muy legal, muy técnico, para regular muy específicamente este sistema. No hablamos de una póliza de hogar, no hablamos de una póliza de excesos, de vida, no, hablamos de un condicionado complejo, muy técnico, y es una de las medidas, pero por supuesto no es la única, aunque si bien es una de las mejores medidas complementarias que existen. Por ello trataremos el punto 6, la póliza de ciberseguridad, las principales coberturas y exclusiones que existen, ¿vale? Es decir, qué no me va a dar cobertura, y los dos últimos puntos, esa bajada a la parte más legal y práctica del mismo. Por ello, en primer lugar, ¿qué entendemos por ciberseguridad? Ahí tenemos esa definición, que no deja de ser una definición general. Podemos optar de diferentes, dependiendo del organismo estatal, europeo o mundial que tomemos, pero podríamos resumirlo como ese conjunto de acciones ofensivas en los cuales se cometen agravios, daños o perjuicios en contra de las personas
importante porque hay muchos ataques contra las personas físicas y ahí me hago un planteamiento. Si en el día a día empresas tan grandes como Telefónica, Iberdrola, se han visto atacadas, ¿qué no pasa en la esfera personal, donde muchos pueden tener contraseñas tan poco robustas como el nombre del perro, la fecha de nacimiento o a veces el 11222, ¿no? Por ello, en contra de las personas, grupo de ellos, muchas veces asociaciones o entidades e instituciones. Todas ellas que operan o que son ejecutadas mediante computadoras, apps o a través de Internet. Aquí un punto importante es indicar ese segundo párrafo donde digo, no necesariamente deben ser cometidos por este medio, pero sí a partir de los mismos. Y lo trataremos más adelante con los casos de suplantación de identidad, casos que estamos teniendo muy en el día a día, casos donde el cliente o supuesto cliente llama al despacho, donde insta a que por favor se haga esta operación, esta consignación, la persona actuando de buena fe, normalmente perfiles de áreas de administración, proceden a hacer esta transferencia, esta consignación, y cuando posteriormente el verdadero cliente, la verdadera persona, ya me dice, oye, que no me ha llegado la transferencia, ¿qué haces que no has hecho el pago, la consignación en sede judicial? Nos encontramos con la sorpresa de, pero si yo ya lo hice. Y ahí es cuando se desvela el pastel. Y el primero que nos contactó no era quien dijo ser, porque lo que había colocado es una pantalla entre los sistemas del despacho de abogados y el tercero. Ahí es un punto muy importante saber dónde está colocada la pantalla. Si respecto de una brecha de datos que se ha producido internamente dentro de la esfera del despacho o nos encontramos con ataques que han afectado a los sistemas del cliente y el ataque deviene por una vulnerabilidad de ellos. No obstante, en cualquiera de los casos, el principal vector de entrada del ciberataque es el empleado. Es el eslabón débil de la cadena en tanto en cuanto todos vamos volados en el día a día y es muy fácil a veces no prestar atención a pequeños cambios que hay en los dominios, en los arroba, y que uno piense o haga una transferencia instantánea cuando ve que la firma parece que está igual y no se fija en el remitente, que a lo mejor coincide el nombre, pero detrás del arroba no hay el mismo. Por supuesto, hay ataques muy sofisticados que aun cuando prestarás toda la intención o todas tus capacidades, no lo detectarías. Lo importante es poner al hacker el mayor número de complicaciones para hacer que este tipo delictivo no sea rentable. Porque no dejamos de hablar de grupos armados que tienen estructuras como cualquier sociedad, con la particularidad de que las actuaciones que hacen son ilegales, pero tienen como tal su departamento financiero, su departamento de marketing, su departamento de operaciones, su departamento legal, que promueven o tienen por único objetivo esa rentabilidad económica, que se obtiene de dos formas, bien a través de un rescate, normalmente a través de bitcoins, por los problemas o por los inconvenientes que el rastreo de este tipo de moneda supone, o bien publicando, o bueno, mejor dicho, o publicando la información que se obtiene en la dark web, de la cual obtienen un rendimiento económico. Tengamos aquí en cuenta que la información manejada por todos los que aquí me estéis escuchando es información muy sensible. Muchas veces casos privados, diría todos ellos, privados, donde quizás sean muy interesantes para la opinión pública o incluso para la contraparte. Imaginémonos que la información que nosotros estamos tomando y que forma parte de la prueba es puesta a disposición de la dark web y por aquellas cosas alguien de la contraparte obtiene esta información. Que deciros, había toda la estrategia procesal, toda la prueba que tenemos en el caso. Por lo tanto, el impacto es muy alto y no solamente la pérdida más que probable de ese cliente a futuro, sino en el daño reputacional y en la cuanto menos casi inminente reclamación que el cliente interpondrá si se demuestra, se lleva a público que se obtuvo por una de las partes
o por terceras entidades. Imaginémonos que directamente no lo utiliza la contraparte de la información, sino que directamente sale en medios públicos. Quiero pensar casos que a día de hoy están en prensa o en medios de telecomunicación, como por ejemplo debates, noticias, y que el cliente única y exclusivamente lo había compartido con su abogado. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante ese dato. El dato tiene un valor. Desde hace años ya venimos escuchando esta frase, este dato que el dato tiene un valor. Antes a la gente le daba igual, ¿no? Un poco que el dato lo manejara uno u otro, bien, mi nombre, mi apellido. No, no. Esa información ya vale, ¿vale? Y vale mucho. Sobre todo información sensible, entre los principales puntos, datos médicos. Uno de la información de la data con mayor valor económico en la dark web. Por lo tanto, parte de esos principios de la seguridad de la información es esa confidencialidad que queda anulada con este ciberataque, la integridad del mismo y la disponibilidad, que en este caso es limitada para cada uno de los usuarios a los que se le ha prestado. Si se infringe, si se viola estos puntos, tenemos serios problemas en nuestro día. Aquí a modo estadístico reflejo los principales tipos de ataque y veréis conmigo en una simple visión que uno, si suma, ve que el malware el 55% y phishing el 45%, hace el 100%. Sí en números generales, pero no de forma total, en tanto en cuanto hay otro tipo de ataques que supondrían menor porcentaje. Pero para tampoco hacer muy complicada la sesión, me permito establecerlo de esas dos formas. Dentro de cada tipo de ataque veremos los subtipos, ¿no? Dentro de cada uno de ellos. Dentro del malware, permitirme el ransomware como uno de los más importantes, con ese aumento del 105% respecto del año 2020. También muy importante, el tercer punto es ataque de denegación de servicios. Muy importante para toda la industria de servicios, industria logística, industria de servicios mínimos, donde si atacas a empresas de energía, empresas de suministros, pues ocasiona un gran bloqueo a la sociedad. La media de estos tipos de ataque para grandes empresas o el coste de resolverlos nos vamos casi al millón, en concreto 700.000 euros. Por el contrario, el coste para pymes está en 30.000 euros. Estos datos única y exclusivamente del mercado español. Por su parte, el phishing, con todos esos tipos principales, porque hay muchos más, tiene un coste por empresa grande menor de 600.000 euros, pero un coste para pymes igual de 30.000 euros por incidente. Y los principales puntos de entrada, dentro de que el vector sea del empleado, nos encontramos con que son el servidor propio, la web de la empresa y el móvil corporativo. Aquí muy importante, y esto muchas veces a nivel cultural, nos encontramos que fuera de la oficina uno está fuera, camino quizás del metro, yendo al juzgado y utiliza el móvil para consultar ese email que ha llegado. Normalmente, si lo hubiéramos visto en nuestro ordenador, nos encontrábamos con que en la vista previa ya hubiéramos detectado ese usuario o ese remitente extraño. Pero como a veces vamos volado y tenemos que estar mirando, estamos en 20.500 sitios, nos encontramos con que lo abrimos desde el móvil. Y en el móvil no nos ha permitido ver el remitente completo. Por lo tanto, ya abrirlo el móvil ya podemos tener problemas. Cuanto menos si ya hago una transferencia incorrecta o pincho en un link no indebido. Por ello es altamente importante establecer lo denominado MFA, esa doble autentificación que tenemos que tener en nuestras operaciones, sobre todo cuando median transferencias bancarias. El tiempo medio para reaccionar a este ciberataque nos encontramos con que el 70% tarda más de 72 horas. Imaginémonos este plazo cuando tenemos que presentar un escrito que vence en el plazo de 3, 5, 10 días y directamente tenemos un ransomware que nos bloquea los sistemas. No nos permite ver nada, ni encontrar nada que tenemos en nuestras carpetas. Que en el 70% de los casos tardemos más de 72 horas, ya solamente os digo lo que vais a tardar o el poco tiempo que vais a tener para presentar todos aquellos escritos que a través del SNET se os estaban informando, pero que vosotros no estabais pudiendo recibir
correctamente. Y, por supuesto, después justifica la Administración de Justicia este error. El mapa actual de riesgos, ¿vale? Aquí me voy en concreto al Fordavos, donde vamos a ver los riesgos a 2 años. En moradito vamos a reflejar los riesgos que a esta sesión nos interesa, esos riesgos tecnológicos, riesgos digitales, donde se sitúan a 2 años a nivel mundial en el primero y cuarto lugar el riesgo, por tanto, relevante. Y a 10 años, después de todos los riesgos naturales, catastróficos, medioambientales, que son los que según indican toda esta serie de foros, que serán los que vienen inminentemente y hay que prestar mucha atención, precisamente son los que vienen a continuación. Y no solamente ya en 2 puntos, sino en 3 riesgos, en el punto 5, en la posición quinta, sexta y octava. Por lo tanto, la ciberseguridad es un riesgo que ya lleva 4 o 5 años con nosotros, un riesgo que ha venido para quedarse y que de verdad hay que dedicar recursos. Y recursos, no únicamente prestar atención, sino recursos de tener correctamente proveedores que nos presten ese servicio, recursos legales, que de verdad tengamos asesoramiento correcto en la materia para prevenir un punto importante que todavía no he tratado, pero que ya desvelo y que todos habréis visto por noticias, que son las multas, las conocidas multas, donde los medios de prensa se hacen eco de grandes corporaciones, pero donde el impacto no se está quedando únicamente en grandes corporaciones, aun cuando obviamente para los medios de prensa escrita y digital va a interesar mucho más un ataque a una empresa del IBEX que quizás a una empresa de 5 empleados. Pero ello no significa que no los hay en gran contundencia, sobre todo porque el tejido empresarial español es de pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, y sobre todo porque las multas no son tan cuantiosas, pero ello no deja de poner en jaque el plan de negocio, el plan de continuidad de las empresas. Dentro de esas cifras, aquí reflejo un poco cuáles son los países más atacados y permitirme ya poner, aun cuando es una fuente que yo muestro, bajo siempre la leyenda de donde saco la información, permitirme que de primeras uno no le cabe quizás mucho fiarse, sobre todo por una posición en el puesto número 12 de Rusia, ¿no? Rusia parece extraño, sobre todo por la opacidad, y que tenga solamente un 2%, ¿no? Sí que es cierto los impactos que parece que están declarados en Estados Unidos como el principal. Pero hay un punto, y si me permitís ir a la posición, en este caso es esta, de España. Geográficamente no es ni muchísimo menos tan grande como India, como Canadá o como Rusia, ¿vale? Tenemos a países al lado, Brasil, Francia, con empresas muy potentes y como veremos que estamos ahí colocados y precisamente la posición no es bonita estar ahí tan arriba. En otras circunstancias sería bueno, pero no en esta. España nos encontramos con que está invirtiendo mucho en esta materia, pero también estamos viendo que en muchas fotos, a nivel de ciberseguridad, está entre los principales países. Yo siempre me planteo, ¿por qué? ¿Por qué de ello? No sé si será a nivel cultural, porque no desconfiamos, porque quizás tomamos antes llamadas o procedemos de forma, pues eso, precisamente confiando y no viendo de verdad el riesgo que existe al respecto. Por lo tanto, es muy, muy importante, y de esta sesión espero que os llevéis, la concienciación. Parte también base de esta sesión y de la importancia que existe en la materia, ¿vale? La asociación, porque de verdad hay esta concienciación a los abogados, al tejido de abogados que aquí estáis presentes. En cifras hay un montón de cifras de ejemplos. Aquí me permito reflejar diferentes casos de este cerrado año 2023. Casos que me permito ahí reflejar 3 aerolíneas. Muy conocido el último caso de Air Europa a finales del año 2023, donde básicamente la compañía aérea solicitaba poco más que ese cambio de contraseñas de cuenta bancaria porque el ataque fue contundente y afectó a los datos personales de muchos clientes. No sé a nivel de reputación cómo afectó, si esos clientes afectados el próximo día que cogieran un vuelo se planteaban si cogerlo con Air Europa o no. De igual forma, más ya al inicio del 2023,
compañías como Air France o KLM se vieron afectados en un ataque que de nuevo afectó a los datos de los clientes. También en materia de tecnología, comunicaciones, tenemos a Yoigo, tenemos a Digi, donde estas entidades sufrieron ciberataques que de nuevo también afectaban a datos de sus clientes. Recordemos que aquí la posible información que se puede ver no solamente son los datos de las personas físicas, que son las que viene a proteger la Agencia Española de Protección de Datos, sino también los datos relativos a sus cuentas bancarias. ¿Qué deciros si tenemos las cuentas bancarias y se hacen pasar por vosotros y ordenan transferencias o emiten recibos? Muy grave. También sistema sanitario. Y también nos encontramos con que dentro de las redes sociales, TikTok se ha visto afectado por acciones colectivas. Portugal, que os animo de hecho a que consultéis, que por supuesto cuando queráis tratemos, y en Polonia, relativo a información, ya no tanto en materia de ciberseguridad, sino en acceso a los datos. En el caso de Portugal, una demanda colectiva dividido en perfiles de jóvenes de inferiores a 13 años y superiores a una edad, ahora mismo no recuerdo exactamente, creo que era 65 años. Bueno, exactamente era el acceso a los datos de estas personas. Y por otro lado, también una acción colectiva desde Países Bajos, también relativo a este acceso a datos. También en la parte de telecomunicaciones nos encontramos con el ataque a Telemadrid y Onda Madrid, donde literalmente no pudieron acceder los empleados, los profesionales de estas dos compañías a sus ordenadores durante tiempo, lo que ocasionó que tuvieran que tirar de parrilla y emitir programas que tenían y no los que deberían haber estado en su día a día. Por supuesto, también ataques a autoridades públicas, a la agencia tributaria, al ayuntamiento de Durango, que en el caso de Durango fue especialmente relevante porque básicamente bloqueó los sistemas del consistorio, bloqueó todos sus servicios y básicamente imaginemos el colapso que esto pudo producir al contribuyente, al ciudadano que necesitaba realizar gestiones. Estaban bloqueados. Por lo tanto, el daño, los plazos que se tenían que cumplir, el daño es inmenso para este tipo de incidentes. De igual forma, también las notificaciones a la agencia española han aumentado. Claro está, mayor conocimiento, mayor regulación, pues implica que el nivel de reclamaciones son superiores. Cada vez tratando diferentes puntos, si bien en muchos casos la agencia española pues, se basa en principalmente tres artículos. Artículos 25, artículos 32 y artículo 5.1f. ¿Vale? No los únicos, pero sí que parte de la argumentación de la agencia española en estos procedimientos que finalmente se inician, vienen por ahí. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia un mercado, hacia un riesgo no controlado y sobre todo desde el punto de vista asegurador, donde nos encontramos con aseguradoras hace un tiempo, aseguradoras de mucha relevancia, incluso expusieron públicamente que estaban pensando cerrar el ramo, en tanto cuando era incontrolable. Recordemos que un ataque puede afectar a muchos clientes a la vez, ¿vale? Por lo tanto, el riesgo es exponencial, no está bien delimitado. Hay un alto crecimiento y entre ellos con ese incremento en ransomware por exfiltración. También dentro de esa idea de, oye, bien, conozco la ciberseguridad, es un riesgo, pero no tengo recursos porque somos una entidad pequeña. ¿Qué es lo que hago? Migro a la nube, migro mi información a la nube y entiendo que la nube, quien me lo vaya a hacer, me lo va a gestionar bien, tiene buenas medidas. Bueno, cuidado porque hay que ver bien el contrato que se firma con estos proveedores. ¿Cuál es su responsabilidad si hay algún tipo de brecha por su culpa? Y sobre todo, cómo acceder a la misma. Importante, por supuesto, cómo hacemos los backups de nuestros sistemas. A veces uno dice, sí, yo hago backups, pero es que el backup que hace cada día superpone sobre el del día anterior. ¿Qué pasa? Que el ciberataque normalmente, el ataque tú no lo ves en ese momento, quizás ya lleva un mes y medio en tus sistemas. Cuando tú vas a acceder a esos backups, tienes corrupta todas las copias, por lo tanto, adiós a la información. ¿Vale? También una tendencia alza a este fraude a la división de pagos,
Importante, y qué deciros, como abogados, esos cambios regulatorios, lo importante de DORA, ¿vale? Ese reglamento más para instituciones financieras, y la directiva NIS 2, muy importante, y que incorpora un nuevo gorro, una nueva responsabilidad a los directivos, consejeros de compañías que si ya tenían pocos, les incorpora una nueva responsabilidad en su día a día. Por tanto, dicho esto, el mapa, no muy esperanzador, pero realista de lo que hay, y no hay nada como trasladar la transparencia y la realidad de lo que hay para de verdad tomar las medidas correctas. Y una de las medidas es analizar correctamente el riesgo. El riesgo existe y va a impactar sí o sí. La cosa es cuándo y cuándo lo detectes, ¿vale? Por ello es muy importante invertir. Invertir en tecnología e invertir en concienciación. Concienciación al mercado, concienciación a los empleados. Muestra de esta concienciación es esta sesión gratuita que estáis acudiendo para de verdad determinar los riesgos que existen, ¿vale? Y cuando te llega el ataque, porque va a llegar, o ya lo tienes pero no lo has identificado, cómo actuar. Y para ello el seguro es una medida excelente. Es una medida no proactiva, sino es una medida reactiva, pero nos ayuda en la proactiva. ¿Y por qué? Porque las compañías aseguradoras cuando suscriben el riesgo, para ello tienes que hacer un cuestionario. Ese cuestionario es un número clausos de puntos que se van a tratar y que van a determinar cómo de controlado tú tienes el riesgo. Punto que para la Agencia Española de Protección de Datos va a ser bueno, porque tú ya solamente con realizar esta actuación estás de verdad concienciándote con el riesgo y estás tomando medidas. Y estás tomando medidas porque la póliza de seguros no es una póliza como una póliza de RC, una póliza de daños. O cuando me permitís, es una suma de las dos. Pero es una póliza que es una póliza de servicios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un ciberataque, ¿qué es lo que va a hacer? Va a nombrar ese equipo informático que va a analizar la causa, va a ayudar a mitigar el incidente, a contenerlo. Por lo tanto, nos da un servicio. No nos nombra aquí, en este caso, un perito, no nos paga una licencia, no, nos nombra un equipo que lo paga la aseguradora, o bueno, cuando lo ingresa y después, me refiero, tú lo pagas y te lo reembolsa la aseguradora, que contiene el incidente. Por lo tanto, un servicio. Dos, nombra un despacho de abogados. Despacho de abogados especialista en la materia, que uno, te ayuda a hacer esa comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo improrrogable de 72 horas naturales desde que conoces el incidente. ¿Vale? Asimismo, este despacho, dependiendo de la policía, también te va a ayudar a realizar esas gestiones respecto al artículo 34 del reglamento, esa comunicación a terceros por aquellos datos que se hayan podido ver afectados. Porque recordemos, el ataque lo recibimos, pero también somos responsables, aun cuando no sabemos la causa, de comunicar a los posibles afectados el incidente que tengamos. Artículo 34. ¿Vale? Por lo tanto, nos podría ayudar el despacho, nos puede ayudar un servicio de relaciones públicas. También necesitamos un servicio que recupere nuestra imagen, recupere la imagen dañada por el ciberataque. A nadie nos va a gustar que nuestro despacho se haya visto afectado por el ciberataque y salga empresa. Nadie va a querer operar con nosotros porque nadie va a ver que la información que haya compartido con nosotros se haya visto a salvaguarda. Por lo tanto, recuperar esa reputación. ¿Y cómo se hace? A través de proveedores, de empresas que recuperan esa posición en el mercado. Y por último, sí que ya no tanto en servicios, la determinación de, en términos generales, la reducción de ingresos o aumento de gastos que hayas tenido a causa del incidente. Esto en términos generales. Después hay que ver el condicionado punto a punto y ver cuáles han sido sus coberturas y exclusiones. Esa sería un poco la solución que nos presenta el seguro. Insisto, es una solución reactiva ante el incidente, pero ya solamente la propia suscripción nos ayuda. Y nos ayuda también post al incidente, porque cuando comunicamos el incidente, siempre la agencia va a pedir, vale, ¿qué hiciste previamente para evitarlo? Y una vez que ya lo tienes, que es un hecho, ¿qué estás haciendo? Y para ello, muy importante, el informe forensic que estas entidades nos emiten. Vamos completando ya esos checks que la agencia nos pide, o al menos gran parte de ellos. También vamos a tener ese despacho, ese tercero que va a hacer esa comunicación a todos los afectados. Muy relevante. Y también
nos va a decir qué estamos haciendo nosotros para solventar el incidente. También ese equipo informático de primera respuesta que nos va a llegar a la contención. Por último, la parte de la póliza nos ayudará a ese servicio de, podemos denominarlo de PB, reducir, que a fin de cuentas es lo que va a interesar al despacho, reducir la pérdida económica que vayáis a tener. Dentro de los puntos legales a tener en cuenta, dentro de un ciberataque, como indico, el ciberataque no lo ocasionamos nosotros, pero indirectamente por no tener correctamente nuestro sistema, lo provocamos. Y ese ciberataque lleva a que tengamos consecuencias con terceros, principalmente con nuestros trabajadores, porque el trabajador es el vector de entrada y ahí hay un punto bidireccional. Y lanzo la consulta, hay cada uno que la analice. El trabajador es por donde entra, bueno, pero yo le tengo que formar, debo formarle. Pero, ¿y si yo estoy formando constantemente a una persona y esta persona no atiende a razones y a consecuencia de su negligencia me entra un ataque? Obviamente yo respecto de terceros seré responsable, pero ¿puedo dirigir responsabilidad frente a ellos? Ahí quizás la flecha cambie, pero en cualquiera de los casos el trabajador se puede ver afectado por nosotros. Y lo digo ¿por qué? Porque nos estamos encontrando con que muchas veces el hacker no va buscando dañar la empresa, va buscando la información de la persona física del empleado. Si ya los sistemas son poco robustos, ¿qué decir ya de los sistemas que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día? Lo que van buscando ese hacker es la información de todas esas personas. Me voy a poner un caso. Yo, Antonio Santos, recibo un mensaje. Recibo un mensaje de mi compañía donde dice, oye Antonio, para tener en cuenta la transferencia que has recibido en el banco X, que coincide, por favor pincha en este link. Lo que busca ese hacker es obtener mi cuenta bancaria, que la tiene por la empresa, mi banco y el importe que yo suelo recibir. ¿Por qué? Para hacer valer a través de un SMS este caso y que yo lo reciba y digo, ah, vale, clico, porque me coincide el importe, porque me coincide el banco y porque me coincide la fecha en que suelo recibirlo. Por tanto, el hacker muchas veces no va buscando la empresa, va buscando los datos de la persona física. Ahí tenemos un problema. Uno, porque como empresa debo avisar de, oye, que no tengo muy bien tus datos, puedo tener un problema a nivel sindical con mis trabajadores. Dos, porque esa persona me dice, oye, que yo a consecuencia de tú no tener bien mis datos, han accedido a mis sistemas y me han robado todo mi dinero. Primer problema o primer vector de problemas. Dos, los clientes. Yo tengo información de todos mis clientes, personas físicas, y ha sido robada. Estas personas pueden accionar reclamaciones frente a mí, de igual forma que lo pueden accionar los proveedores. Y por último, más allá de la pérdida de beneficio, que eso no es una reclamación, es un daño interno, las obligaciones con el regulador. Cuando tenemos este ciberataque y tenemos esta constancia, hay que hacer esta comunicación, porque si no la haces, la agencia puede abrir ese expediente, bien sea notificado por alguno de los perjudicados. O aun cuando tú lo hagas, vea que se ha visto afectada información relevante y abra un expediente. Por tanto, aquí que veamos artículo 33, 34 del reglamento. Y sin más, ¿vale? Intentando aquí coger y llevar al plano práctico cada uno de los puntos que tenemos en nuestro día a día, nos llevamos con que dentro del sector tenemos diferentes ataques. Diferentes ataques que, como indico, tienen una implicación respecto de la sociedad que se ha visto afectada. Y por ahora esa obligación de la agencia, o lo que principalmente, entre otros, pretende defender es a la persona física. Por lo tanto, si se ha visto afectada, yo tengo que hacer esa comunicación. La comunicación a la agencia española, os debo decir que es una comunicación, es un formulario, ¿vale? Un formulario que uno debe ir completando, a veces con literatura, a veces con checks de sí, no, parcial o dónde tengo la nube, de la información que tengo. Estas comunicaciones no tienen que ser en 72 horas, uno no sabe toda la información que la ha visto afectada. Por lo tanto, se puede hacer una comunicación inicial, después una intermedia y después una final, o directamente ya una comunicación total si la hemos tenido. Esto respecto de brecha de datos, pero nos podemos encontrar, como un caso que hablaba anteriormente, de información que básicamente no se ha visto afectada, lo que ha habido es una suplantación de identidad. Oye, me han suplantado la identidad de mi CEO, de mi CFO,
de mi CTO, o de un cliente, pero a través de mis sistemas. Ahí será muy, muy importante tener en cuenta la información que nosotros tenemos y la información de nuestro sistema para saber si va por uno, por el sistema de uno o por el sistema de otro. Y por ende, a quién imputamos la responsabilidad. Ahí, en esa gestión de suplantación de identidad, es muy importante el uso correcto de las redes sociales. Está muy bien, como campaña de marketing, mostrar dónde uno está, en qué lugar se encuentra o qué operación está cerrando. Forma parte también de esa campaña de marketing, de atracción de nuevos clientes. Pero no lo hagamos en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque al hacker le estamos dando todas las opciones. Tiene nuestra foto de LinkedIn. Tiene muchas veces nuestro propio email, que lo tenemos en LinkedIn o en nuestra web corporativa. Si sabe que encima nos encontramos en Brasil haciendo una super operación, estamos poniendo todo en bandeja para que tenga que buscar a través de redes sociales, y no muy complicado, a alguien de administración para suplantar el email de esta persona y hacer valer que haga una operación. 50, 100, 200.000 euros. O una consignación. Por lo tanto, por favor, cuidado. Está muy bien la campaña de marketing, que mostremos lo bien que hacemos las gestiones, pero cuidado, no es recomendable realizarlas al momento. Estamos dando mucha información al que nos pretende atacar. Si esta información nos permitimos que pasen unas horas, unos días, y la publicamos posteriormente cuando ya estamos aquí, yo la estoy compartiendo. Imaginen que en ese momento llega el ataque. La persona de administración diga, oye, como que me llega esto de Brasil, pero sí, sí. Ojo, cuidado. ¿Vale? Y ahí, y permitirme, voy a enseñaros un vídeo que me parece de verdadera relevancia para trasladaros un poco un caso de ciberseguridad un poco al mundo real. Y para ello me apoyo en un vídeo de una aseguradora de Hiscox que creo que os va a servir mucho para entender cómo sería la ciberseguridad trasladado un poco a nuestro mundo. La voy a proyectar, ¿vale? Y deberíais escucharla. ¿Vale? Si no la escucháis, por favor, indicármelo. No obstante, está subtitulada.
Perfecto. Pues volviendo a la presentación, básicamente eso es un poquito lo que quería mostrar, es decir, esa parte de ciberseguridad, ese mundo real que da miedo, pero que es relevante y que hay que ponerle recursos económicos y a veces formativos, como el que aquí estáis los asistentes, para poder mitigarlo, porque el riesgo no se va a ir. Y más aún también con la situación geopolítica que hay, donde detrás hay un claro componente tecnológico y donde están emergiendo nuevos grupos armados, donde están viendo altamente la rentabilidad de estos ataques y donde es necesario que se tomen todas las medidas necesarias. Por ello, me brindo a vuestra disposición, justamente entrando en plazo, 7:15, para que por favor, de verdad, me trasladéis todas las consultas que surgen. Todos haciendo ficticios, si alguien no quiere reconocer que han tenido un ciberataque o lo que fuera. Y por supuesto tenéis mi contacto para buscarme, ya sea por email, o por teléfono o por LinkedIn, ¿vale? Para cualquier consulta relativa a la materia. Entonces, sin más, eh, doy, si os parece, turno a esa apertura de consultas, ¿vale? De preguntas que sí que os animo, porque, verdad, esto no viene aquí de que yo venga a contar mi libro, sino que de verdad me mostréis las consultas, los riesgos que estáis viendo en el día a día y poder obtener soluciones y daros respuestas. Así que no sé si alguien se anima. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, ¿vale? Yo estoy animando a través del chat. Como sé que Ujú. tenías algún otro vídeo, si quieres igual, Sí, mientras lo muestras, perfecto. podemos recoger alguna Estupendo. pregunta por parte de los asistentes. Venga, pues ganamos tiempo con ese otro y de verdad animaros, porque sería una pena que no me trasladarais consultas.
Perfecto. Pues nada, ese sería un poco otro vídeo. Uno cuando ve esto y uno se plantea, "Uy, a lo mejor el futuro", pero el futuro no es legal en este caso, ¿vale? Así que, por tanto, la solución es tomar las medidas para prevenir este tipo de ciberataques que de verdad, y ya en serio, debemos todos tomarnos en cuenta para mantener la robustez de nuestros sistemas y sobre todo proteger a nuestros clientes, proteger a nuestros empleados y velar por la buena imagen que tenemos. Por tanto, no sé si ha surgido en este impasse alguna pregunta. Sí, Antonio, mira, tenemos una pregunta de Patricia Manso. Te doy las gracias por la presentación. Dice que le gustaría saber qué principales aseguradoras recomiendas para estos servicios. Vale, hay muchos productos, muchas aseguradoras que ofrecen, algunas generalistas, otras especializadas, pero pudiéramos destacar aseguradoras como AIG, como Hiscox, como Chubb, como Berkeley, como Liberty Special Markets, aseguradoras todas ellas podéis ver con un componente americano, ¿vale? Muy especialistas en el sector, que tienen grandes proveedores tecnológicos detrás y que dan un servicio de calidad. Por supuesto, hay muchas otras entidades, Alice Global muy bueno, Mafre Global también. Ahí ya depende del tipo de póliza que quieras hacer y del dinero que quieras gastarte. Para la que te he indicado inicialmente, servicios muy, muy buenos. También Beazley, una aseguradora muy, muy buena y que de verdad tienen detrás, para mí lo más importante, proveedores tecnológicos potentes, todos ellos situados en el primer rango a nivel de medidas de ciberseguridad. Pues no tenemos más preguntas, Antonio. Yo, cuando ocurre esto, sí que me gusta relacionarlo con que la exposición por parte del ponente ha estado clarísima y de hecho, pues ya te digo, te felicito porque he estado súper enganchado durante toda la exposición, los vídeos súper interesantes, así que muchísimas gracias por tu hueco y por dedicarnos estos conocimientos que tienes esta tarde. A vosotros y quedo a vuestra disposición, de verdad, si a alguien a futuro le interesara, pues encantado de poder ayudaros. Un saludo y buena tarde a todos.